Parte 1. El despertar olvidado. ¿Qué pasaría si te dijera que aún no has empezado a vivir? Sí, lo sé. Suena exagerado. Quizás sientas que ya has vivido bastante, que tus mejores años quedaron atrás, o que al menos ya tienes claro quién eres y hacia dónde vas. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si todo lo que has hecho hasta ahora, cada decisión, cada meta cumplida, cada caída, fuera solo el prólogo de algo mucho más grande? Un capítulo invisible que te prepara para el verdadero viaje, aquel que no se escribe hacia afuera, sino hacia adentro. Porque hay algo que nadie te dijo. La vida real empieza cuando dejas de vivirla para los demás. Y según Carl Jung, ese momento llega, con poder silencioso, alrededor de los 40 años. Historia inicial, el hombre que lo tenía todo. Había una vez un hombre que parecía tenerlo todo. Un buen trabajo, una casa cómoda, una familia que lo amaba, y una vida social activa. A los ojos del mundo, era exitoso. Lo lograste, le decían. Pero había noches, más frecuentes de lo que admitía, en las que se quedaba despierto, mirando al techo, sintiendo que algo faltaba. No sabía qué era. No podía nombrarlo. Pero lo sentía. Una especie de vacío sin forma. Como si estuviera en el lugar correcto, pero en el cuerpo equivocado. Como si todos los logros del mundo no pudieran llenar ese pequeño agujero que crecía, lentamente, en su interior. Un día, mientras hojeaba un viejo libro en una librería de segunda mano, se encontró con una frase de Jung que lo sacudió por dentro. La primera mitad de la vida se dedica a formar un ego saludable, la segunda mitad se dedica a dejarlo ir. Ese fue su primer despertar. La cultura del éxito temprano y el olvido del alma. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud. Desde pequeños, se nos inculca una idea, que los mejores años son los primeros. Que debemos correr, lograr, competir. Ser alguien. Nos programan para estudiar, trabajar, formar una familia, alcanzar un estatus. Para construir, pero nunca para detenernos a preguntar. ¿Esto realmente me hace feliz? El problema es que esta carrera contra el tiempo tiene una trampa. Cuando alcanzamos la cima, no hay nada allí. Solo la vista del camino que dejamos atrás. Y es ahí donde muchas personas, a los 40, 45 o incluso 50, despiertan confundidas. Se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Esto era todo? Carl Jung veía este punto como el verdadero inicio del viaje humano. Decía que la juventud es solo el entrenamiento. Que la vida, la verdadera vida, empieza cuando dejamos de actuar según lo que los demás esperan, y comenzamos a escuchar a nuestra alma. Introducción al concepto de individuación. ¿Y qué significa escuchar a la alma? Para Jung, eso se resume en un proceso sagrado, la individuación. Un camino de regreso a nosotros mismos. No se trata de volverse individualista, ni de separarse del mundo. Es más bien un proceso de integración, de unir todas nuestras partes, las que mostramos y las que ocultamos, en un solo ser completo, auténtico y libre. La individuación comienza con una pregunta poderosa. ¿Quién soy, más allá de mi nombre, mis títulos y mis logros? Una nueva etapa, del ego al ser. Durante los primeros 40 años, vivimos para construir nuestro ego. Nos definimos por lo que hacemos, por lo que tenemos, por cómo nos perciben. Pero llega un momento, ese punto de quiebre, donde el ego ya no alcanza. No importa cuántos premios ganaste, ni cuántos likes recibes. Tu alma empieza a gritar desde el fondo. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Es ahí cuando comienza el descenso. Pero no un descenso al fracaso, como muchos temen. Sino un descenso sagrado hacia las profundidades de uno mismo. Es el paso del hacer al ser. Es mirar por fin hacia adentro y atreverse a ser lo que siempre fuiste, antes de que el mundo te dijera quién debería ser. Ejemplo emocional, la mujer que dejó de fingir. Claudia tenía 43 años cuando decidió dejar su empleo corporativo. Durante más de 20 años había sido una profesional destacada, con una carrera impecable. Pero cada mañana sentía el alma encogida al ponerse el traje. Había una niña en su interior que amaba pintar. Que soñaba con viajar. Que quería trabajar con personas, no con cifras. Un día, simplemente no pudo más. Vendió su auto, redujo su estilo de vida y comenzó desde cero. Abrió un pequeño estudio de arte donde daba talleres para adultos mayores.
Y en esa aparente pérdida de estatus, encontró su libertad. Por primera vez, dijo, me siento viva. Ese es el poder de la segunda mitad de la vida. Nos regala algo que no se puede comprar, autenticidad. Reflexión final de la primera parte. ¿Y tú, que estás viendo este video? ¿Sientes que tu vida va en piloto automático? ¿Has logrado cosas, pero aún así sientes que algo no encaja? Tal vez no estás perdido. Tal vez solo estás siendo llamado. Porque la vida, la real, no empieza cuando alcanzas la cima. Empieza cuando te animas a bajarte del escenario y a mirar en silencio quién ha estado esperando detrás del telón. El tú verdadero. El que ya no quiere complacer, competir ni fingir. Solo ser. En la próxima parte de este viaje, vamos a descubrir por qué Jung creía que a los 40 comenzaba la etapa más espiritual de la vida, y cómo puedes iniciar tú también ese despertar. Pero antes, hazte esta pregunta. ¿Estoy listo para conocerme de verdad, por primera vez? Parte 2. El encuentro con la sombra. En la primera mitad de la vida, nos enfocamos en construir una identidad. Pero en la segunda, nos enfrentamos con algo mucho más desafiante. La verdad sobre quiénes somos realmente. Y ese encuentro, aunque profundo y liberador, no siempre es bonito. Porque para encontrarnos, primero debemos enfrentarnos. La sombra, lo que negamos de nosotros mismos. Carl Jung lo llamó la sombra. No como algo diabólico o maligno, sino como el conjunto de todo lo que reprimimos, ocultamos o negamos de nosotros mismos. La sombra está hecha de aquellas partes que no encajaban con lo que nos enseñaron que era correcto. Tal vez cuando eras niño te dijeron que eras demasiado sensible, y aprendiste a esconder tus emociones. O quizás fuiste una niña muy creativa, pero te dijeron que eso no daba dinero, y enterraste tu arte. La sombra es eso que no desaparece, simplemente se oculta. Y cuanto más la ignoramos, más fuerza toma. Historia emocional, el empresario y el insomnio. Eduardo tenía 47 años. Era CEO de una empresa tecnológica, con éxito, viajes, reconocimiento. Pero sufría de insomnio crónico. No importaban las pastillas, ni la meditación, ni las rutinas de sueño. Cada noche, algo dentro de él lo despertaba a las 3:33 de la mañana. Hasta que en una sesión de terapia, su psicóloga le preguntó: ¿qué parte de ti no estás dejando vivir? Al principio no entendió. Pero con el tiempo, lo recordó. Cuando era joven, Eduardo escribía poesía. Tenía cuadernos llenos de versos. Pero su padre le dijo que eso era una pérdida de tiempo. Entonces, enterró al poeta dentro de él, y creó al empresario. Pero el alma no olvida lo que vino a expresar. Esa sombra, el artista negado, el niño sensible, el soñador, se manifestaba cada noche, pidiendo ser visto, reconocido, escuchado. Cuando Eduardo comenzó a escribir de nuevo, no desaparecieron sus negocios. Pero sí desapareció el insomnio. Porque a veces, el alma solo necesita que dejemos de fingir. El arquetipo del buscador y el viaje interior. Jung hablaba de los arquetipos como patrones universales del alma. Uno de los más importantes a partir de los 40 es el arquetipo del buscador. Este no busca fama, ni éxito, ni fortuna. Busca verdad. El buscador es esa parte de ti que empieza a cuestionarlo todo. ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué vine, realmente? ¿Estoy viviendo una vida con sentido, o simplemente sobreviviendo? Este arquetipo aparece cuando el alma ya no se conforma con distracciones superficiales. Cuando ya no se puede ignorar el vacío existencial. Y lo curioso es que, ese vacío no es un castigo. Es una invitación. La crisis como señal de transformación. Muchas personas temen las crisis de los 40 o 50. Pero Jung decía algo poderoso. No hay transformación de la oscuridad en luz, sin dolor. La crisis no es el final. Es el inicio del proceso alquímico. La descomposición del ego, para liberar el alma. Es como el capullo que se rompe para dejar salir a la mariposa. El dolor, el desconcierto, la confusión, no son enemigos. Son señales de que estás a punto de despertar. Ejemplo íntimo, la mujer que enfrentó su sombra. María tenía 52 años y un matrimonio de 30 años. Siempre fue la esposa perfecta, la madre ejemplar, la que nunca reclamaba nada. Hasta que un día, en el supermercado,
Se encontró llorando frente a una estantería sin razón aparente. Fue el quiebre. Empezó terapia, y poco a poco descubrió que había reprimido toda su vida una parte de ella que necesitaba ser libre, salvaje, creativa. Había enterrado su fuego para encajar. Al enfrentarse a su sombra, al enojo contenido, al deseo callado, a la tristeza escondida. No se destruyó. Se reconstruyó. Hoy da charlas sobre empoderamiento femenino en comunidades rurales. Y dice que nunca se sintió tan viva como ahora. El llamado del alma, ¿lo estás escuchando? Si estás viendo esto y algo en ti se ha removido, no es casualidad. Tal vez hay una parte de ti que lleva años esperando este momento. Tal vez estás comenzando a recordar que viniste a algo más que pagar cuentas y cumplir roles. Viniste a experimentar una transformación sagrada. Pasar de la sombra a la luz. Pero eso solo ocurre cuando te atreves a mirar hacia adentro. Sin juicio. Sin miedo. Sin máscaras. En la próxima parte de este viaje, exploraremos cómo integrar esa sombra, cómo abrazarla. Y cómo comenzar a vivir desde el ser auténtico, no desde el ego construido. Porque la segunda mitad de la vida no es el declive. Es el ascenso más alto del alma. Parte 3. El encuentro con el sabio interior. Cuando te atreves a mirar hacia adentro. Cuando enfrentas lo que tanto tiempo evitaste. Algo comienza a suceder. No de inmediato, no sin resistencia. Pero con cada paso hacia tu verdad, una voz se vuelve más clara. La voz del sabio que habita en ti. La integración, la verdadera sanación del alma. Jung decía que no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. Y esa integración ocurre cuando dejas de luchar contigo mismo. Cuando reconoces que todo lo que negaste, tus miedos, tus deseos, tu sensibilidad, tu oscuridad, también es parte de ti. La curación no viene al rechazar esas partes. Viene al abrazarlas con amor y conciencia. Es en ese momento cuando surge un nuevo estado interior. La sabiduría profunda del alma. El arquetipo del viejo sabio. En los escritos de Jung, el arquetipo del viejo sabio representa la sabiduría ancestral que todos llevamos dentro. No es una figura externa, ni una fantasía. Es ese aspecto tuyo que sabe sin saber cómo sabe. Es la voz que aparece en los sueños, la que te guía cuando el camino parece oscuro. Es el guía interno que te recuerda quién eres, cuando tú lo has olvidado. Y aparece, casi siempre, después de la noche más oscura del alma. Ejemplo simbólico, la mujer del espejo roto. Ana tenía 46 años cuando su esposo la dejó por una mujer 20 años menor. Durante meses, sintió que su mundo se derrumbaba. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Hasta que un día, mientras lloraba frente al reflejo, algo dentro de ella se quebró, y al mismo tiempo, algo se reveló. ¿Y si esta ruptura no es el final? ¿Y si es mi liberación? A partir de ahí, comenzó un proceso de profunda transformación. No fue fácil. Lloró, sanó, gritó, se reconstruyó. Hoy no busca validación afuera. Hoy se mira al espejo y se reconoce. No como la mujer abandonada, sino como la mujer que regresó a sí misma. Ese es el regalo del viejo sabio. No te da respuestas. Te devuelve a tu verdad. El alma como guía, dejar de vivir desde el ego. Durante la primera mitad de la vida, muchas veces vivimos desde el ego. Desde lo que creemos que debemos ser, exitosos, atractivos, fuertes, independientes, correctos. Pero en algún punto, eso ya no alcanza. El alma comienza a susurrar. No vine a cumplir expectativas, vine a expandirme. Y cuando empiezas a vivir desde el alma, todo cambia. No porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque ya no estás fingiendo. Ejemplo emocional, el arquitecto que soltó el plano. Carlos, de 53 años, era arquitecto. Planificaba todo. Su vida era una agenda minuciosa. Pero después de perder a su madre, algo cambió. No podía controlar su tristeza. No podía diseñar una salida emocional. Por primera vez, se sintió vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, encontró su alma. Dejó la arquitectura por un tiempo. Se fue a vivir a un pequeño pueblo. Comenzó a enseñar a niños de bajos recursos. Y descubrió que su verdadero don no era construir edificios, sino inspirar corazones. El alma no siempre elige lo lógico. El alma elige lo auténtico. Mensaje profundo,
el regreso al centro. Tal vez este sea tu momento de soltar el control, de dejar de preguntarte si es demasiado tarde. Porque nunca es tarde para regresar a ti. Nunca es tarde para recordar lo que tu alma ya sabía desde siempre. Tu propósito no se encuentra en títulos ni etiquetas. Se encuentra en lo que enciende tu espíritu. En la siguiente y última parte de este viaje, vamos a hablar del propósito real que surge después del despertar. Y cómo puedes convertir tu historia, tu dolor y tu camino, en luz para otros. Porque cuando el alma despierta, no solo se transforma a sí misma, transforma al mundo. Parte 4. El propósito del alma y el legado invisible. Después de mirar hacia adentro, después de abrazar tu sombra y escuchar al sabio interior, viene la parte más hermosa del viaje, el renacer. El verdadero propósito no se busca, se revela. Jung decía que el propósito de la vida no es la perfección, sino la plenitud. Y esa plenitud llega cuando dejas de perseguir algo afuera, y comienzas a vivir desde adentro. Porque el propósito no es una meta, es una forma de estar en el mundo. No se trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. La mujer que empezó a escribir cartas. Marina tenía 58 años. Siempre sintió que su vida era normal, trabajó, crió hijos, fue esposa. Pero nunca se sintió realmente vista. Hasta que un día, después de leer un libro que le tocó el alma, decidió escribir una carta anónima y dejarla en una banca del parque. Decía: si hoy te sientes triste, quiero que sepas que el universo no se ha olvidado de ti. Tú importas. Eres luz, aunque no lo recuerdes. Días después, volvió a pasar por ahí y encontró otra carta, una respuesta. Y luego otra. Y otra más. Hoy, Marina es conocida como la mujer de las cartas. Ha inspirado a cientos de personas, simplemente siendo auténtica. Ese es el verdadero propósito. Hacer con el alma lo que solo tú puedes ofrecer. Tu dolor se convierte en medicina para otros. Todo lo que has vivido, las pérdidas, los errores, las dudas, pueden convertirse en puentes de compasión. Tu historia tiene valor. Tu herida, una vez sanada, puede ser guía para otros. Como decía Jung, no puedes llevar a nadie a un lugar donde tú no has estado. Por eso, cuando tú despiertas, no solo cambias tú, abres camino para otros. Ejemplo simbólico, el hombre que convirtió su dolor en propósito. Roberto, 61 años, perdió a su hijo en un accidente. Durante años, vivió en silencio, con el alma apagada. Hasta que un día, un joven se le acercó. Le dijo que había conocido a su hijo, y que gracias a él, había dejado las drogas. En ese momento, Roberto entendió. Aunque su hijo ya no estaba físicamente, su luz seguía tocando vidas. Hoy, Roberto da charlas a padres que han perdido hijos. No busca respuestas, solo ofrece presencia. Y en esa presencia, está cumpliendo su propósito. Tu legado no es lo que dejas, es lo que despiertas en otros. Tal vez nunca escribas un libro. Tal vez nunca tengas miles de seguidores. Tal vez nunca seas reconocido públicamente. Pero sí, gracias a ti, alguien se sintió menos solo. Alguien volvió a creer en el amor. Alguien recordó su valor. Entonces has cumplido tu misión. Porque el legado real no está en lo que haces, sino en lo que inspiras. Si estás viendo este video y tienes más de 40 años, y te sientes perdido, confundido o desconectado, quiero decirte algo. No estás solo. Estás justo donde necesitas estar. En el punto perfecto para comenzar de nuevo, pero esta vez, desde el alma. El verdadero viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Y empieza ahora. Ya no tienes que fingir. Ya no tienes que encajar. Solo tienes que volver a ti. Porque cuando el alma despierta, la vida se vuelve sagrada. Y tú te conviertes en fuego que ilumina el camino de otros. Si esto resonó contigo, es porque tu alma ya lo sabía. Compártelo con alguien que también esté despertando. Y recuerda, nunca es tarde para vivir con propósito. Solo hace falta una decisión. Elegir regresar a ti. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos sobre espiritualidad, relaciones y desarrollo personal. Recuerda siempre esto. El amor verdadero no se busca. Se crea, se sostiene y se elige
desde dentro hacia afuera. Nos vemos en el próximo video.